El día de hoy vamos a hablar sobre la síntesis, ¿listo? Sintetizar es un arte, chicos. Es algo que se va aprendiendo a medida de que vamos leyendo, de que vamos estructurando y demás. Muchas veces pensamos que sintetizar es lo mismo que resumir, pero la idea es que hoy nos quede súper claro que sintetizar no es igual a resumir, ¿listo? Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la intro. Dale, Felipe, gracias. En un mundo donde estamos rodeados de información por todas partes, aprender a sentarse se convierte en una habilidad clave. Hace sentido que lees mucho, pero no sabes cómo quedarte con lo esencial. Este modo te será reunir, combinar y expresar lo más importante de un tema, usando tus propias palabras o con claridad. Saber sintetizar te hará pensar mejor, escribir mejor y aprender más rápido. De Muchísimas nada. gracias, Felipe. Entonces, chicos, súper importante esta clase. Miren, si aprendemos a sintetizar, nos hará pensar mejor, escribir mejor y aprender más rápido. Entonces, quiero que se queden con eso y que eso los anime a prestar mucha atención, a estar muy activos, a preguntar y demás, porque realmente es un tema bonito e importante. Cuando hablamos de sintetizar, estamos hablando de esa habilidad de nuestro cerebro, esa capacidad que al nosotros generar un entrenamiento nos va a permitir identificar los puntos claves y básicos de cada una de las cosas que leemos. Nosotros normalmente tenemos una clase que está dividida en dos sesiones y más o menos cada una oscila entre 30, 25, a veces 40 minutos, ¿sí? Es decir, que tenemos más o menos como una hora y media de clase, tal vez, o a veces solo es una hora o hora y cuarto, bueno, dependiendo de cómo avance el tema, ¿sí? Entonces, claramente, pues ustedes no se quedan con toda la información, sería muy difícil. Hay personas que tienen memoria fotográfica y que tienen la capacidad de memorizar, pero esos son ya personas, digamos que una en un millón, como dicen por ahí. Pero por eso es que es tan importante que nosotros generemos la capacidad de sintetizar. Venga, hoy hablamos de la síntesis. ¿Qué es la síntesis? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué la uso? Y que usted lo pueda decir con sus propias palabras, sin leer, sin buscar en ningún lugar ni nada, sino que nuestro cerebro genere esa capacidad de recordar y que lo podamos expresar de forma clara y sencilla con nuestras propias palabras. Eso es sintetizar, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? No, listo. Vamos con los objetivos que con el favor del Señor espero que el día de hoy se cumplan y los podamos llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, número uno, identificar qué es una síntesis y para qué sirve. Que el Señor abra nuestra mente, entendimiento y corazón para poder identificarlo. Diferenciar la síntesis de otras técnicas como el resumen o la paráfrasis. No es lo mismo. Síntesis es una cosa, resumen es una cosa y paráfrasis es otra, pero ya lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Más adelantico ya lo vamos a desarrollar. Tres, aplicar la técnica de la síntesis en textos informativos, narrativos y expositivos. Cuatro, desarrollar pensamiento crítico, selectivo y organizado. Acá está nuestro enfoque, ¿listo, chicos? De hecho, en todas nuestras clases de lenguaje, este es el objetivo principal, chicos. Pensamiento crítico, selectivo y organizado. Pídalen al Señor por eso. Miren que ustedes no se imaginan cómo crece uno cuando empieza a tener criterios propios, cuando no se queda con lo que le dicen los demás, cuando uno se preocupa por tener conceptos claros. Crecemos en conocimiento, en sabiduría, nuestro cerebro se entrena, o sea, mejor dicho, es maravilloso. Y último, relacionar el uso de la síntesis con la vida diaria y la fe cristiana. Qué tan bueno es tener también la capacidad de poder leer o escuchar la palabra y poder obtener esa síntesis, es decir, esos puntos claves que aplican solo para tu vida, porque yo puedo leer un versículo y es el mismo versículo para todos, pero es tan asombroso que la palabra va a ser personal para cada uno de forma diferente. ¿Qué nos va a ayudar a identificar esa palabra? Pues la síntesis, la capacidad que tengamos de encontrar esa idea, ¿sí? Entonces,
Todo está relacionado, ¿sí lo pueden ahí observar? Como siempre, mis preciosos, por favor ingresen, revisen el contenido, lean, busquen un resumen, o sea, sean muy proactivos en su aprendizaje, que eso será recompensado en muchas cosas. Idea fundacional, ¿quién me ayuda leyéndola, por favor? No todos, gracias. Gracias, Khaled. Así como la palabra de Dios resume verdades profundas en frases cortas y poderosas, como el Salmo 23 o el Padre Nuestro, la síntesis nos enseña a ir al corazón de los mensajes, a enfocarnos en lo eterno, en lo valioso. Dios quiere que pensemos con sabiduría y sintetizar en una forma de ejercitar esa sabiduría. Muchísimas gracias, Khaled. Entonces, de esta idea fundacional, quiero que se queden con lo que está en negrita, ¿no? Entonces, básicamente, la síntesis nos enseña a ir al corazón, a la raíz de cada mensaje. Nos enseña a identificar cada mensaje, lo que nos es útil, ¿listo? Y no solo eso, sino que adicional, Dios quiere que pensemos con sabiduría. Y esto me parece tan bonito. Dice, sintetizar es una forma de ejercitar esa sabiduría. Claramente cuando tenemos la habilidad de identificar eh, las ideas principales, ¿cierto? Los objetivos, pues, ¿qué nos va a permitir eso? Ejercitar nuestra sabiduría, ser más sabios cada día. Y pues yo creo que eso debe ser uno de nuestros objetivos, sabiduría. Ay, yo había visto una manito levantada. ¿Era alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a avanzar. Bueno, mis chiquitos, me imagino que sintetizaron la idea fundacional. Ya empezaron de una vez a practicar. Vamos a ir a la reinvestigación y es aquí donde vamos a conocer más el tema del concepto, la aplicación, los usos, los tipos y demás. Bueno, entonces para que estemos ahí muy atentos. A mí me encantan las etimologías porque me parece asombroso cómo las palabras en sí mismas ya están manifestando lo que se quiere decir, ¿no? Y normalmente uno no lo conoce. Samu, ¿levantaste la manito para leer o tienes pregunta? ¿Puedo leer? Sí, mi corazón, etimología, por favor. Todo, ¿sí? Ujú. Sí, todo. Bueno, dice, la palabra síntesis viene del griego sintasis, que significa composición o reunión. Se forma con sin, que quiere decir juntos, y ¿sí? Tesis, que significa idea o colocación. Es decir, es como armar un rompecabezas de de ideas, perdón. Tomar tomar varias piezas, información y juntarlas para crear una imagen clara. Imagínalo así, cuando armas una playlist de tus canciones favoritas de distintos artistas, estás haciendo una especie de síntesis musical. Tomas lo mejor de cada uno y los unes en algo nuevo y funcional. Gracias, Samu. Emma, ¿tienes una pregunta, mi corazón? ¿No? ¿Era para leer? Déjela ahí levantadita y ya me ayuda leyendo. Entonces, mis amores, cuando hablamos de etimología, entonces decimos que viene del griego síntesis, ¿cierto? Donde sí significa juntos y tesis significa una idea. Entonces, básicamente podemos decir, según la etimología, que síntesis significa juntar ideas. ¿Listo? Es eso. Y acá nos hacen como una, ay, se me olvidó cómo se dice eso. Bueno, nos muestran eh, mediante una analogía que es básicamente como armar un rompecabezas de ideas, ¿no? Entonces, cojo un poquito de aquí, cojo un poquito de acá, cojo un poquito de allá y formo mi propia idea. Entonces, imagínense en ese ejercicio cerebral tan tremendo, porque es la capacidad de voy leyendo todo esto, voy mirando, voy revisando, esto me sirve, pum, lo tomo.
Vuelvo así, sigo, esto me sirve, lo tomo. Sigo, esto también. Lo junto, le doy orden, le doy coherencia para poder tener un concepto propio. Entonces, básicamente es toda esa capacidad de una reorganización de ideas. No sé si tengan ahí preguntas, comentarios, un término bien lindo, ¿no? Entonces, para los que pensaban que síntesis era lo mismo que resumen, vea, ahí ya se van dando cuenta que no tiene ni siquiera que ver una cosa con la otra. Bueno, sí tienen que ver, pero pues no son lo mismo. Más bien era. Vamos a ir con una breve historia. Entonces, Emma, tú tenías la manito levantada. ¿Me vas a ayudar leyendo? Juan Ángel, dale tú, hermoso. Listo, profe. La síntesis es algo moderno. Ya en la antigua Grecia, los filósofos como Platón o Aristóteles usaban esta técnica para enseñar. No leían libros enteros con sus alumnos, sino que sacaban lo más importante y lo explicaban en forma clara y resumida. Hoy la usamos en muchos lugares, en la escuela para estudiar mejor y presentar trabajos, en la ciencia para escribir informes o descubrimientos, en el periodismo para contar noticias de forma rápida y clara, y hasta en las redes sociales donde muchas veces tienes que decir mucho en pocas palabras, como en un hilo de Twitter, una historia de Instagram o un reel educativo. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Samuel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, mi pregunta es que pues ahí dice que la síntesis no es algo moderno, ¿sí? Ya que en Grecia Platón y Aristóteles la usaban como una técnica de enseñar y que ellos sacaban lo más importante bueno, del libro o lo que estuvieran, como por decirlo así, explicando, pero luego eso no es resumir, profe. No. Ya les voy a decir cuál es la diferencia entre síntesis y resumen. ¿Listo, mi Samu? Pero gracias por tu pregunta porque creo que es muy apropiada, pero ya voy para allá, ¿listo? Hay algo que me asombra y es que Platón y Aristóteles eran maravillosos, ¿no? Esa gente aparece por todo lado, qué cosa tan impresionante. Están en la ciencia, están en las matemáticas, están en la astrología, están en el lenguaje por todo lado. Me parece impresionante. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la síntesis, chiquitos, decimos que no es algo moderno. Yo se los he dicho, he sido como reiterativa diciéndoles nada en el lenguaje es algo moderno, ¿sí? Que claramente pues se ha ido estructurando y toma una mejor forma y un orden y demás, sí. Pero de hecho la comunicación, el tema del lenguaje y demás es algo que está innato en nosotros y que se ha venido desarrollando de una forma, podemos decir, un don del Señor con el que ya nacemos. Todos tenemos esa capacidad y todos lo vamos como complementando a medida que vamos avanzando. Entonces no es algo como que se aprende, no es algo que se inventó, no, es algo, una capacidad natural de nosotros. Por ende, todo lo que hablamos del lenguaje, siempre decimos, eso viene desde, ¿sí? Acá, por ejemplo, hablan de Platón o Aristóteles, en este caso porque fueron los primeros que dejaron como tal documentado el término, ¿sí? Que empezaron a utilizarlo ya de forma documentada. Pero yo estoy segura que desde los primeros hombres, la síntesis ya hacía parte de su léxico y de la capacidad de razonar que tiene, ¿sí? Es algo que está intrínseco en nosotros. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Claramente la utilizamos en muchos lugares, ¿no? De hecho, todo el tiempo la estamos utilizando. Y hoy en día, donde estamos en un mundo tan informado, pues esa capacidad debe aumentar. Debemos tener la capacidad de decir, venga, esto es verdad, es mentira, lo tomo, no lo tomo. Venga, y si uno esto con lo que vi la semana pasada y con lo que vi esta mañana y con lo que leí esta noche, claro, puedo complementar y hago una síntesis, ¿sí? Ya sea a favor o ya sea en contra, dependiendo de cómo estemos en las cosas. Entonces sí debemos tener esa capacidad de coger la información, condensarla y formar conceptos propios. ¿Listo, hermosos? Samu hacía una pregunta que me parece maravillosa y él decía, ¿cuál es la diferencia entre una síntesis y un resumen? ¿Listo? Entonces, una síntesis, nos lo mostraban ahorita en la etimología, es que tú coges
una idea de aquí, una idea de aquí, una idea de aquí, una idea de aquí, y empiezas a armar tu propia idea. ¿Sí? Eso es sintetizar. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia, ¿sí? Y entonces estoy leyendo todo el capítulo y digo, esto lo tomo. Esto también lo tomo. Esto lo tomo. Ok, lo que el Señor me quiere decir en este pasaje de la Biblia es que Él perdona mis pecados. Ok. Y esa es la síntesis de ese capítulo. ¿Listo? El Señor perdona mis pecados. ¿Vale? Pero cuando ya hablamos de un resumen, estamos hablando de la capacidad que tenemos de tomar ese capítulo y resumirlo con nuestras propias palabras. Entonces, no es nuestra idea, sino es lo que está ahí escrito, pero un poco más cortico, ¿sí? No aportamos ideas, no tomamos un poquito acá, no tomamos un poquito allá, no, sino que es lo mismo que está escrito, lo colocamos ahí. La síntesis es tomar lo que está ahí escrito y hacer un concepto propio y escribir. ¿Listo? No sé si es clara la información. Alguno dice, no, profe, está... O vamos bien. Profe, es por decirlo así lo que yo aprendí el texto, bueno, lo que leí, lo que escuché, ¿sí? Muy bien. Exactamente, Samu. Esa definición tuya me gusta más que la mía. Es lo que aprendí. ¿Listo? Muy bien, esa me parece muy chévere. Es lo que aprendí, es lo que aprendí o es lo que quiero aprender, ¿sí? Lo que yo formo de toda esa información, lo que yo formo. Ok, es esto. Me gusta tu definición, Samu. Excelente. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más chiquito? Las manitos levantadas son para preguntas. ¿No? Listo. Entonces vamos a continuar, ¿vale, mis chiquitos? Juan Ángel ya había leído, ¿cierto? Vamos con el concepto. Samu Peña, ayúdame leyendo concepto, por favor. La síntesis es una técnica que nos permite leer, entender y reducir un texto o varios textos, sacando las ideas más importantes y uniéndolas de forma ordenada. La clave está en usar tus propias palabras y no copiar frases. No es decir lo mismo con otras palabras como en paráfrasis, ni contar todo como en un resumen largo, es ir al grano. Es como cuando explicas una película a un amigo que no la ha visto. No cuentas todo, solo lo esencial para que entienda la trama. Muchísimas gracias, Samu. Entonces aquí, Samu Fajardo, vamos a complementar un poquito lo ya dicho, ¿listo? Entonces dice, la síntesis es una técnica que nos permite leer y reducir un texto o varios textos, ¿cierto? Básicamente, ¿qué hacemos? Sacamos las ideas más importantes y las organizamos usando nuestras propias palabras. Como decía Samuel, yo voy a colocar lo que yo aprendí, lo que yo entendí. Sí, ese concepto me pareció muy lindo. Luego dice, no es decir lo mismo con otras palabras. Cuando nosotros estamos parafraseando, estamos haciendo una paráfrasis, básicamente lo que hacemos es decir lo mismo pero con otras palabras. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí en este salón o en este grupo de trabajo, todos son muy aplicados, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría la paráfrasis? Aquí en lo que todos aquí son inteligentes, todos aquí son disciplinados, ¿sí? Como que busco esa forma de transmitir la misma información, pero genero el cambio de palabras. Eso es una paráfrasis, ¿listo? Se utiliza mucho el tema de los sinónimos, de los conectores y de generar el cambio en la organización de palabras, pero se quiere decir lo mismo, ¿vale? Luego entonces nos dice que tampoco es un resumen, porque en el resumen básicamente lo que se hace es contar todo, tal cual como está ahí, pero en una forma un poquito más cortica, pero es tal cual lo que está ahí, ¿sí? Lo mismo que está ahí es lo que transmito de una forma más cortica. Y por último dice que es como cuando explicas una película a un amigo, ¿no? Entonces, lo que para ti fue importante es lo que le vas a decir a tu amigo. No le cuentas todo de principio a fin, no le haces un resumen extenso, sino que le dices, sí, es chévere por tal y tal. Le cuentas lo que para ti es importante. ¿Listo? Esa es la síntesis. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis chiquitos? Felipe, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, bueno, yo
yo dudaría de que una síntesis tal vez sea algo más en común. Por ejemplo, digamos que tenemos, a ver, ¿qué puedo decir? Un club cuando alguien pasa a la universidad y cuando trabaja en la universidad y fuera su propio club con amigos, pues ellos estarán trabajando en un asunto importante, una situación que están resolviendo. Como si estuviera formando algo que sería una, ¿cómo se podría decir? Bueno, sería algo más de lo normal y, y se aplicaría para que ellos resuelvan unas frases profundas o unas frases cortas y poderosas para que ellos les sirvan. Entonces como que en una composición que ellos les serviría tal vez, entonces para estar juntos y así quiere tomar una gran idea para formar una colocación. Ok, Felipe, muchas gracias. Efectivamente, chiquitos, básicamente Felipe tiene la razón. Una síntesis también es la capacidad de una unión de un grupo de personas y que cada uno dé su aporte dependiendo desde su área especial para que pues se pueda llevar a cabo un proyecto, ¿listo? Entonces ahí también es la unión de varias cosas, es decir, de varias habilidades de diferentes personas con un mismo objetivo. Eso también es una síntesis, ¿listo? Gracias, Felipe. Vamos a ver este videito, mis amores, yo es que mi amor. Vamos a ver este videito, por favor, prestenle atención porque nos va a ayudar bastante a complementar. Muchachones, recuerden que les dije la última ocasión que el tema que estábamos analizando era un tema bastante pequeño. El día de hoy únicamente vamos a ver un complemento sobre lo que nos hacía falta. Si recuerdan, habíamos dejado pendiente la síntesis para la clase de esta semana. La síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e interpretado por el autor. Se permite un análisis e interpretación más profundo del tema para producir una composición más personal sobre los conceptos de los autores en los que se basa. Una síntesis es muy parecida a un resumen, pero hay diferencias entre ellas. Las analicemos para conocerlas mejor. Iniciamos con este cuadro donde compararemos las características del resumen con las de la síntesis. Iniciemos con la definición. Un resumen es la exposición breve sobre las ideas principales de un tema, mientras que una síntesis es la interpretación breve donde se relacionan las ideas más importantes de un tema. Sigamos con el estilo. En el resumen, el estilo con el que fue presentado el tema en el que se basa debe de mantenerse, mientras que en la síntesis el autor puede reflejar su propio estilo en la presentación y organización de las ideas siempre que no altere la esencia del tema. Continuemos con la elaboración. En el resumen, se suprimen todos los conceptos que no se consideren esenciales, mientras que en la síntesis se estudia, analiza e interpreta el tema que se está abordando. Por último, veamos la longitud o el tamaño de cada uno. El resumen normalmente debe ser un aproximado del 25% del tamaño del texto original o menos, si se pudiera, siempre que se presenten todas las ideas principales. Mientras que la síntesis, el autor tiene la libertad de escoger su longitud. Bueno, chiquitos, en este caso es importante que nos quedemos con este cuadrito. Era también en base a la pregunta que hacía Samuel y sí es importante que entendamos cuál es la diferencia entre un resumen y una síntesis, ¿listo? Entonces, acá tenemos la definición que dice que el resumen es una exposición breve sobre las ideas principales y la síntesis es la interpretación que se le da dependiendo de la persona también que lo está haciendo, ¿no? Que lo está interpretando, valga la redundancia. Dice que tiene un estilo, entonces el resumen básicamente lo que quiere es mantener tal cual el tema del texto y básicamente lo que quiere es hacerlo un poquito más corto, pero no le cambia nada, ¿sí? Está tal cual. Mientras que en la síntesis el autor puede reflejar su propio estilo, puede reflejar sus ideas y organizarlas de una manera que pueda cambiar como tal el texto principal. ¿Listo? En la elaboración. Entonces dice que el resumen básicamente se suprimen o se quitan
esos conceptos que de pronto no son fundamentales, ¿no? Como que no tienen relevancia. Mientras que en la síntesis lo que se hace es analizar, interpretar y estudiar, ¿listo? O sea, se hace un análisis profundo para poder llegar a desarrollar esa síntesis. Y por último tenemos la longitud. Y entonces dice que en un resumen, digamos que lo apropiado es que no supere el 25% del tamaño del texto, sino ya no sería un resumen, ¿sí? Y que se presenten pues las ideas fundamentales. Mientras que en la síntesis, pues claramente el autor, la persona que lo esté ejecutando, pues tiene la libertad de decidir cuál va a ser su tamaño. Normalmente son muy corticos, ¿vale? Pero sí es importante que lo tengan ahí presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguimos. Tomando en cuenta que siempre debe ser más corto que el texto en el que se basa. Después de ver este cuadro comparativo, podemos definir algo. El resumen, como ya les había dicho en la clase anterior, no es más que copiar lo importante y eliminar lo innecesario, limitándose únicamente a eso. Mientras que la síntesis es una interpretación, palabra que a cada rato era mencionada en el cuadro. ¿Qué significa una interpretación? Que vamos a escribir lo que nosotros entendemos del texto leído, de tal forma que lo podamos plasmar y nos facilite el poder comprender la información ahí escrita, muy similar a una paráfrasis. También no debemos olvidar que al elaborar una síntesis debemos de seguir pasos similares a los de un resumen, con la diferencia de que no vamos únicamente a copiar, sino que vamos a interpretar y a escribir lo que en muchas ocasiones estamos comprendiendo del tema en cuestión. De igual manera le podemos hacer agregados para que el texto resultante se escuche mejor y sea más coherente. Bueno, muchachos, vamos a dejar la videoclase hasta acá el día de hoy. Listo, mis hermosos. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, chiquitos? El videito fue súper claro. Me parece a mí que es súper claro. Dice Samu Fajardo, eso es del sintetizar lo veo con los ejercicios de boxeo. ¿Cómo lo ves? No entendí. Cuéntanos. Profe, es que digamos, cuando, o sea, nosotros hacemos los ejercicios de boxeo, hay veces que el profe nos pone, digamos, los ejercicios y entonces nosotros ya los aprendimos, ¿sí? Y entonces después en la otra clase pone a alguien a que ponga a hacer los mismos ejercicios. Entonces, por decirlo así, tiene que hacer lo que ya aprendió. Entonces puede ser como, por decirlo así, una manera de sintetizar. Ah, ok, gracias, Samu. Sí, me gusta esa relación que haces y me parece que es muy adecuada, ¿no? Estamos sintetizando todo el tiempo. Gracias por tu aporte. ¿Listo, mi Samu? Vamos con las características. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las características? ¿Cuánto nos queda? Uy, nos queda un minutico. No, mis amores, lo vamos a dejar ahí. Son las 9:54. Yo les voy, bueno, les voy a robar, sí, como 4 minutos. Entonces, por favor, nos vemos nuevamente a las 10. ¿Listo? Nos unimos a las 10. Ahí estiren un poquito y volvemos. Bueno, mis chiquitos, ya nos vemos nuevamente.